En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Marcos Sermoneta, embajador de Israel en Colombia. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. Bienvenido. Gracias a ustedes. Un placer. Señor embajador, ¿cómo recibe su gobierno este informe de Amnistía Internacional en el que se señala directamente a Israel de haber cometido crímenes de guerra en Gaza hace exactamente un año? El informe de Amnesty es un informe sesgado, basado en evidencias, entre comillas, no corroboradas, que al leerlo casi parece que las Fuerzas Armadas de Israel estaban librando guerra contra ellas mismas. Ya la metodología, a partir de la metodología, a través de las entrevistas que hicieron, no deja duda que se trata de un informe que no puede ser considerado como serio. Es decir, embajador, ¿usted puede afirmar el día de hoy que Amnistía no tomó la opinión de la otra parte involucrada en este conflicto? Es más, el gobierno israelí publicó una investigación extensiva sobre lo que ocurrió durante la operación en Gaza del verano pasado. Amnesty tenía acceso a este informe, pero parece que en este último informe de la ONG, la referencia que se ha hecho al informe del gobierno israelí como una verdadera democracia que sabe cómo investigar sus hechos, ha sido de pasaje, o sea, casi no de manera seria. Ahora, señor embajador, de alguna manera Amnistía Internacional dice que Israel mostró desprecio por la vida durante la operación militar adelantada para recuperar al teniente israelí abatido en la zona de conflicto. Acciones que, aseguran ellos, cobraron la vida de 135 civiles. ¿Qué decir ante una afirmación como esta? Que los hechos hablan. Durante la operación, Israel y el ejército israelí han tomado medidas desconocidas en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otro conflicto de este tipo, advirtiendo a la población civil palestina para minimizar lo máximo posible daños a esta población. El abuso que ha hecho Hamás, cometiendo un doble crimen de guerra, escondiéndose tras a la población civil y disparando indiscriminadamente contra población civil, es la causa principal de todas estas víctimas. Israel es un país que defiende su población y el hecho que tenemos sistemas que pueden prevenir que israelíes mueren no significa que despreciamos la vida de palestinos. Ahora, señor embajador, yo quisiera preguntarle ahora por el caso de este bebé que murió incendiado, quemado en Cisjordania. Se acusa a radicales israelíes. ¿El gobierno está al tanto de esta situación de violencia que se está presentando y qué medidas querían ustedes adoptar para frenar esta situación? Primero, déjame, por favor, decir dos cosas. ¿Cómo no? Todo el mundo en Israel está dolido y está en estado de choque tras este horroroso acto de terrorismo. Es terrorismo y hay que llamarlo y hay que darle nombre. Exactamente, precisamente como otros actos contra israelíes son actos de terrorismo. Segundo, agradezco la oportunidad de estar aquí porque hubiese sido perfecto si ustedes hubieran invitado a un representante israelí a hablar sobre, por ejemplo, el atropello de una bebé de 3 meses hace un año por manos de un terrorista palestino o la matanza de 5 devotos en una sinagoga en noviembre de 2014. Ahora, a su pregunta, nosotros tomamos en toda seriedad actos de terrorismo, lo vamos a investigar y vamos a llevar los culpables frente a la ley. Embajador, ¿cómo está la conversación política, digámoslo así de alguna manera, entre Israel, el gobierno de Netanyahu, y en este caso la autoridad palestina? ¿Están rotas las conversaciones? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Cuál es el estatus en este momento? Estamos esperando
que el liderazgo palestino vuelve a tomar posiciones responsables y vuelve a escoger el diálogo directo como la única manera y el único camino para llegar a una solución. Ellos, como nosotros, son por lo menos 50% del problema y en ese sentido también 50% de la solución. Buscar caminos de internacionalización, buscando de forzar cualquier tipo de acuerdo sobre Israel, no va a funcionar. El acuerdo o los acuerdos marco que se concluyeron en los años 90 estipulan precisamente que cada disputa hay que resolverla entre las partes. El primer ministro Netanyahu llamó varias veces a su homólogo palestino a volver a la mesa. Todo lo que recibimos en respuesta son maniobras en la arena internacional o amenazas de boicot. Eso en combinación con una campaña diaria de incitación en los medios oficiales palestinos, en el sistema educativo palestino, no acerca la paz, sino la retrasa mucho. Ahora, señor Sermoneta, a pesar de esa cercanía del gobierno palestino, de la autoridad palestina con esa organización Hamas, considerada como terrorista en el mundo, ¿podría avanzar una conversación entre ambos gobiernos? Yo creo que sí, pero usted está poniendo el dedo en la llaga. Hasta que el gobierno palestino, la autoridad palestina, no toma su responsabilidad y no decide de tomar control sobre Gaza, que es una cosa por la cual yo creo que ni quieren ni pueden en este momento hacer, no se va a poder avanzar. Quiero recordar que Hamas no es solamente enemigo de Israel, no es solamente una organización que llama abiertamente a la destrucción de Israel. Es enemigo de los palestinos y es enemigo de cualquiera que quiere la paz en esta región. Usted es embajador, es un diplomático, está acostumbrado a conversar, a dialogar todos los temas referentes a su país. Según usted, ¿cuál debe ser el camino a tomar ahora para llegar, no a la paz, pero lograr dar unos pasos más cercanos a ese escenario que sería el perfecto para el mundo entero, tanto para Palestina como para Israel? Un entendimiento de parte del liderazgo palestino, como lo hicimos nosotros hace más de 20 años, que para llegar a un compromiso hay que renunciar a ciertas cosas. Nadie de las partes va a poder lograr todos sus sueños, a cumplir con todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Eso es algo que es difícil de hacer, yo lo entiendo, pero hay una simetría en este sentido. El compromiso tiene que ser de ambas partes. Israel ha mostrado más que una vez una voluntad de hacer compromisos duros para lograr la paz. No solamente durante las negociaciones con los palestinos, sino antes, con Egipto, con Jordania. Si la autoridad palestina, si el liderazgo palestino sigue incitando, sigue vendiendo a su pueblo que existe una solución que sea totalmente sin un sacrificio de parte de ellos, eso va a ser muy complicado en el futuro. Embajador, yo quería preguntarle para finalizar cómo están las relaciones de Israel con el mundo entero y si sus aliados están conscientes y otros gobiernos del mundo, en América Latina, en diferentes continentes, conocen esa realidad tal, la entienden tal cual como la entiende Israel. Yo estoy seguro que sí. Tenemos buenísimas relaciones con la gran mayoría de los países del mundo, una muy cercana relación
con India, con China, con Estados Unidos, con Europa, con varios países de América Latina. Y eso es parte de mi trabajo, averiguar que en estos diálogos se conozca de más acerca la realidad, como dice usted, que a veces supongamos que es un poquito más difícil desde lejos. Bien, quiero agradecer a Marco Sermoneta, embajador de Israel en Colombia, por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Gracias a usted por tenerme aquí. Un placer, señor embajador.